En el año 1968, a los 39 años de edad, era asesinado el pastor bautista y Premio Nobel de la Paz, Martin Luther King. Y este hombre que luchó en contra de la segregación racial, por la igualdad, por los derechos civiles, este hombre tenía algunas de estas frases que marcaron historia. Y una de ellas era: no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética, pero lo que me preocupa es el silencio de los buenos. El silencio de los buenos. En estos últimos años, como Iglesia del Señor, y hablando específicamente ahora de Latinoamérica, hemos visto el desarrollo, el crecimiento del pueblo de Dios en diferentes ámbitos. Hemos visto cómo la Iglesia ha crecido a través del evangelismo, a través del pastoreo, del discipulado, de la capacitación, del culto a Dios, de la adoración, pero también de las obras de misericordia, cómo el corazón del pueblo de Dios fue inclinado hacia las viudas, los pobres, los huérfanos, los más necesitados. Pero este es un tiempo muy especial, donde en este proceso de desarrollo y crecimiento de la Iglesia, estamos viendo también una influencia muy marcada en las estructuras de la vida de una nación, los sistemas de gobierno, la influencia en áreas donde nunca habíamos imaginado como pueblo de Dios que podríamos entrar. Allí en la palabra del Señor, en el libro de Esther, capítulo 4, del verso 14 al 16, quiero compartirles esta palabra. Por eso, el tema que quiero hoy presentar a sus corazones es un llamado de Dios a la justicia. Un llamado de Dios a la justicia. Y dice allí la palabra en Esther capítulo 4, verso 14, si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Esther, favorecida siendo judía, huérfana, ahora estaba en un lugar privilegiado, en un lugar de tanta influencia. Pero en medio de todo eso hubo una conspiración para en un día aniquilar a todo el pueblo judío que habitaba en medio de este imperio que llegaba a cubrir 127 provincias. En medio de toda esta conspiración, ella tenía la oportunidad, pero tenía que jugarse, arriesgarse, de presentarse ante el rey sin ser llamada y allí poner en evidencia toda esta trama de injusticia, de aniquilación de su propio pueblo. Ella primero no quería porque tenía temor, pero por la insistencia de su papá adoptivo, quien antes había ya descubierto una conspiración para asesinar al rey, ella entonces dice, bueno, entonces ayunen conmigo, y si tengo que perecer, que perezca. Ella le envía en el verso 15 un mensaje a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas, al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, y por más que vaya en contra de la ley, y si perezco, que perezca. ¡Wow! El riesgo y la decisión que tomó esta mujer de Dios. Hoy estamos en un tiempo único, nuevo, como Iglesia del Señor. Por años hemos tenido nuestros púlpitos dentro de los templos. Esta pandemia nos movilizó, y no solamente a las redes sociales, está llevando y va a llevar nuestros púlpitos a lugares que ni siquiera podíamos imaginar. Cuando uno ve la palabra del Señor, hay más de 500 pasajes en las Escrituras, 550 y algo, que nos hablan, 500 versículos que nos hablan acerca del valor que para Dios tiene la justicia. La verdadera justicia no viene de una actitud justiciera.
La verdadera justicia que viene del corazón de Dios surge de un corazón misericordioso y se aplica a través de la justicia. Ahora, Esther y tantos otros personajes en la Biblia, como David cuando enfrentó a Goliat, podrían haber respondido con diferentes actitudes. En primer lugar, la indiferencia. Este no es mi problema. Este no es mi asunto. Yo tengo otros problemas en mi vida, en mi ministerio, en mi iglesia, en mi familia. Así que ella podría haber respondido desde la indiferencia. Y cuando vemos injusticias en medio de nuestra nación, también podemos responder con la pasividad. Bueno, ahí está el problema, pero yo no me meto. También con la crítica. Esto es por culpa del gobierno, esto es por culpa de tal o de cual. Podemos echar culpas y criticar a los demás. Podemos también tener una actitud de impotencia. ¿Quién soy yo para presentarme ante los ojos de Faraón?, decía Moisés. Yo no sé, yo no tengo, yo no puedo. Pero también podemos tener una actitud de involucramiento. ¿Será que como pueblo de Dios tendremos algo para decir en temas tan claves en la vida de nuestras naciones? ¿Será que habrá una voz profética? ¿Será que habrá una iglesia movilizada ante los grandes temas que producen tanto dolor, tanta injusticia, tanto abandono en nuestras sociedades? ¿Será que la iglesia del Señor tendrá autoridad en su rodilla doblada para clamar al Señor y para enfrentarse a principados y huestes de maldad haciendo guerra espiritual, pero también movilizada en las calles, con palabra, con testimonio, con advertencia? Ese rol profético de la iglesia para un tiempo como este. El arzobispo anglicano de Sudáfrica, Desmond Tutu, también Premio Nobel de la Paz, él decía: si eres neutral en situaciones de injusticia, quiere decir que has elegido el lado opresor. Si eres neutral, cuando hay injusticias, y más en un tiempo como este, que Dios nos ha dado crecimiento, que Dios nos está dando influencia espiritual, si eres neutral en situaciones de injusticia, entonces ya estás tomando un lado, el lado opresor, decía este hombre de tanta influencia, el arzobispo de Desmond Tutu. Allí la palabra del Señor en Miqueas capítulo 6, verso 8, diciendo: esto pide el Señor de nosotros. ¿Qué es lo que pide el Señor? Que nos humillemos delante de Él, que amemos la misericordia y que practiquemos la justicia. Yo lo dije en el lado inverso, pero me toca el corazón este proceso como de atrás para adelante. Humillarnos, eso es lo que Él espera de nosotros. Humillarnos delante del Señor, amar la misericordia y practicar, caminar en la justicia. Hay ámbitos en los cuales todos nosotros participamos, nos movemos, donde se producen situaciones de injusticia. Básicamente tienen que ver con relaciones, con vínculos, con personas. Y el primer ámbito, el más doloroso, donde se comienza con la injusticia, es el ámbito familiar. Y quizás en medio de este mensaje el Señor nos hable, nos dé convicción a unos cuantos de nosotros en esta área. Situaciones que hemos cometido, que se han cometido en la historia de nuestras familias, que necesitan reparación de justicia, arrepentimiento, humillarnos, reconciliación, para que la justicia, el espíritu de justicia, vuelva a fluir, a moverse, a imperar en nuestras propias familias. El rey David cometió una gran injusticia, tomando la esposa de uno de sus soldados y mandándolo a Urías al frente de batalla, sacrificándole, muriendo él. Y vino una palabra del profeta, el profeta Natán. Y esta palabra, reprendiendo, siendo que él era la máxima autoridad, era el rey, le trajo 3 tremendas, dolorosísimas consecuencias al rey David, diciéndole: esto que tú hiciste con la mujer de este soldado tuyo, a escondidas, lo harán con tus mujeres a la luz del día.
La espada tampoco nunca se apartará de tu casa. Él ejerció violencia con su soldado, entonces la violencia le iba a acompañar a la casa de David. Y este hijo que te nace, este hijo se muere. Qué tremendas consecuencias por un acto de injusticia de la persona que tenía mayor autoridad en la nación. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios que ama la justicia, que tiene buena memoria y en sus registros quedan anotados aquellos actos de injusticia que no son reparados a través del arrepentimiento. Así que la familia es un ámbito donde se han cometido injusticias que tienen que ser reparadas. La iglesia también allí, en Hechos capítulo 6, los primeros versículos, muestra que en medio del crecimiento de la iglesia, de la bendición de Dios, hubo rumores, hubo queja, amargura por la distribución de la comida hacia las viudas de origen griego. Esto fue una situación que pudo haber traído división en medio del pueblo de Dios. Había queja de las viudas griegas porque se sentían desatendidas. Entonces los apóstoles nombraron un grupo de 7, que 4 de ellos eran de trasfondo griego para poder dar respuesta a la situación. No le dijeron a las viudas griegas qué mal que hacen ustedes en quejarse porque la queja no es de Dios. Atendieron una situación injusta y repararon a través de la justicia, con un corazón compasivo y de misericordia. En la historia de la iglesia también hemos cometido injusticias en nuestros liderazgos, y yo creo que en este tiempo todavía de pandemia, donde tantas cosas están siendo conmovidas, es una muy buena ocasión para revisar cómo nos hemos movido en medio del pueblo de Dios, entre pastores, con los hermanos de nuestros ministerios, hacia nuestros líderes. Señor, quiero realinear mi vida con los principios de tu justicia. Y luego también, por supuesto, hay estructuras sociales, estructuras gubernamentales, la escuela, el trabajo, el gobierno, donde el Señor nos está llamando a ser estos reconciliadores, volver a poner del mismo lado. Nos dio el ministerio de reconciliación, pero también reparar aquellos muros que por la injusticia han sido destruidos en nuestra sociedad. Es desde la misericordia que atendemos la necesidad, es desde la misericordia que atendemos el dolor, pero es practicando la justicia, es que allí tratamos con la causa raíz, con el origen del problema. Una de nuestras misioneras estaba por muchos años sirviendo en las tribus allí del Amazonas, donde el infanticidio era una práctica habitual. Y ella salvó a una criatura de ser asesinada, pero no se conformó con atender una situación puntual, sino que su corazón fue movido para ver cómo cambiar esa cultura, esa mentalidad, ese sistema que produce unos 200 infanticidios por año. Ahora, cuando usted ejercita la misericordia, va a recibir favor. Esto estábamos hablando hace unos días con mi hermano Ricardo. Va a recibir favor, va a recibir a veces, generalmente, el aplauso por atender a los más necesitados. Ahora, cuando usted comienza a tocar en la raíz de los problemas, cuando comienza a ir contra estas estructuras de poder, los que generan corrupción, las que están involucradas con el tráfico de personas o el narcotráfico, seguramente va a generar persecución. Lo hemos visto nosotros en muchos países cuando comenzamos a ser la voz de los que no tienen voz en cuanto a la defensa de la vida desde la concepción. ¡Wow! Nos han tirado de todo. Se ponen frente a nuestros locales y nos gritan antiderechos. Porque cuando usted obra en justicia,
comienza diferentes expresiones de persecución. No se asuste, tenemos que estar preparados, porque este es el púlpito que Dios está dando a la iglesia para una hora como esta. No solamente acompañamos a la mujer con embarazo vulnerable como un acto de misericordia, de amor, de compasión, pero también trabajamos en cómo frenar, impedir que estas leyes nefastas aprueben la legalización del aborto, del asesinato de bebés. Así que por eso trabajamos y fuimos llamados a atender la situación urgente, la situación de los más pobres, de las viudas, de los que están atados por las adicciones, pero también en transformar, en influenciar el cambio de estructuras perversas e injustas. También oramos por la educación de nuestros niños, por los colegios, oramos por cada alumno, pero también miramos por los programas, los contenidos que son tan humanistas y ateos. Fuimos llamados a lo puntual, a lo micro, cuando digo micro no es menos valioso, a la urgencia, a la necesidad, pero también a lo macro, a llevar el evangelio que tiene el poder de cambiar estructuras injustas y perversas. John Wesley, este hombre de Dios que tan usado para producir un avivamiento, él decía: lo que una generación tolera, la próxima generación lo abraza. Lo que una generación tolera, la próxima generación lo abraza. Viendo la historia de otros hombres como William Wilberforce, que después de tantos años de lucha, él logró que se pueda aprobar una ley aboliendo la esclavitud en Inglaterra. Necesitamos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que puedan, como iglesia, ser movilizados a la ayuda cotidiana, a la iglesia misericordiosa, pero también a la iglesia que tiene una voz profética. Por eso también allí en Proverbios 31 habla la palabra de ser, no solamente habla de la mujer virtuosa, antes de eso dice que nosotros fuimos llamados a ser la voz de los que no tienen voz. Este rol de la iglesia, esta unción sobre la iglesia está siendo derramada en este tiempo de pandemia y pospandemia, preparándonos para todo lo que Dios está trayendo. Un nuevo nivel de responsabilidad, de autoridad, nuevos escenarios, púlpitos con un alcance no solamente a través de las redes sociales, metiéndose en diferentes círculos de poder para llevar esa fragancia del aroma de Cristo. Buscamos el reino de Dios y su justicia. ¿Será que tendremos una responsabilidad ministerial para una hora como esta, como iglesia? ¿Será que tendremos algo para decir? Un escenario, un campo de acción para actuar, para movilizarnos. ¿Será que tendremos que doblar rodillas en clamor a Dios y en guerra espiritual, en oración, en intercesión, para ir contra estos principados y huestes de maldad que se mueven y operan en las regiones celestes? ¿Será que hay un escenario de mayor confianza, que Dios está confiando y entregando mayor responsabilidad a su iglesia para cambios estructurales a través del evangelio? ¿Será que tenemos algo para decir y hacer en cuanto a educación con ideología de género, en cuanto a los femicidios, el narcotráfico, las adicciones, los conflictos raciales, la persecución religiosa, el aborto, el infanticidio, como hemos mencionado, la violencia familiar, la corrupción, los pueblos originarios, la guerrilla, el terrorismo, el tráfico humano y tantos otros temas que el Señor hoy nos está abriendo la cabeza, ensanchando el corazón para que las naciones tengan testimonio de este evangelio, de esta
frescura, este aroma de Cristo que toca el corazón del individuo, y personas transformadas transforman estructuras perversas. Iglesia del Señor, vamos a seguir predicando el Evangelio como nunca antes, porque queremos ver muchos rendidos a los pies de la cruz. Vamos a seguir discipulando, capacitando personas, levantando oración, humillándonos, viviendo en santidad, edificando al pueblo del Señor. Vamos a seguir enviando misioneros y muchos más todavía a todas partes. Vamos a seguir siendo la iglesia que expresa compasión y misericordia hacia nuestro prójimo, pero también vamos a ser la iglesia que planta bandera, levanta bandera en medio de las injusticias, que no se somete a los sistemas perversos, que es la voz de los que no tienen voz. Es un tiempo nuevo, son púlpitos y escenarios nuevos. Es un llamado de Dios a la justicia, donde somos aprendices y tendremos que caminar siguiendo las pisadas de Jesús. Señor, muéstranos qué decir, cómo actuar, cómo movilizarnos como iglesia. ¿Qué entonces podemos hacer? Comencemos por clamar al Señor por estos temas y muchos otros. Investiguemos, conozcamos qué es lo que está pasando en nuestras propias ciudades con estas áreas, estos temas que hemos mencionado. Comuniquemos, démoslo a conocer, movilicémonos y movilicemos en marchas de oración, en proclamas, en los lugares públicos, en momentos claves, alcanzando a personas claves, en lugares claves y en los momentos claves. Y por supuesto también modelar. Es tan extraordinario ver cómo nuestros colegios cristianos ahí están luchando bajo tanta presión, pero son modelos de inspiración. Y muchos son los padres que no son cristianos, pero dicen: queremos enviar a nuestros hijos a ese colegio porque tienen algo diferente. Y aunque sean algunos colegios que están luchando en sus finanzas para sobrevivir, o tienen pequeña estructura edilicia, son modelos de inspiración. O lo que el pueblo de Dios hace en las cárceles, no solamente dentro de los pabellones cristianos, sino también con el potencial de transformar, de redimir el sistema penitenciario, carcelario de una nación. Y así podríamos hablar también, no solamente de ministrar al adicto y llevarlo en victoria en Cristo a una libertad completa, sino también ir a las estructuras perversas que promueven las adicciones y que no dan respuesta macro a las necesidades de una nación en esta área de adicciones. Podemos modelar con pequeños ejemplos, experiencias de lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros. Y quisiera terminar con esta palabra allí en el libro de Proverbios, capítulo 2. Y dice a partir del verso 8: Él cuida el sendero de los justos, protege el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. Este es, como dijimos hace un instante, un tiempo de tanto desafío, de tantas oportunidades. Nosotros los pastores también tenemos que aferrarnos del Señor y ver que el Evangelio es un Evangelio integral. Es un Evangelio que se mete en las raíces y en la historia de una nación y no está limitado en ningún ámbito. Hay palabra de Dios para las estructuras gubernamentales, sociales, familiares. Hay palabra de Dios para el mundo empresarial, para la economía de los pueblos. Hay palabra de Dios que viene para la justicia social, para los trabajadores, para los empresarios. Hay palabra de Dios que viene para los educadores, para los artistas y los comunicadores.
Y necesitamos este ejército, apóstoles y profetas de las comunicaciones, de las redes sociales, de la educación, otra vez, de las fuerzas de seguridad. Es la presencia de Dios, es la mirada de Dios, esa cosmovisión bíblica, mirar con los ojos de Dios cada uno de los aspectos de la vida del ser humano. La familia y por sobre todas las cosas, usted y yo como individuos. Hay un llamado de Dios a la justicia. Quizás este es el momento para comenzar por nuestra propia casa, por nuestros matrimonios, la relación con nuestros padres, hermanos, hijos, y ver si hay acciones, actitudes injustas que se han cometido, de maltrato, de indignidad, de abuso, de falta de honra, de respeto. Restauremos la justicia de Dios. Allí, en nuestra casa, en nuestro ámbito, en el uso del dinero, cómo hemos tratado a nuestros empleados o a nuestros jefes. Restauremos la justicia en el ámbito de la iglesia. Si hemos herido, traicionado, si hemos juzgado, criticado, si hemos destruido la reputación de otros, si hemos hablado a espaldas de nuestros hermanos. Restauremos la justicia, porque Dios se agrada de aquellos que caminan en justicia. Señor, yo te pido ahora por todos los que estamos viendo este mensaje, que más que una predicación, que sea un disparador del Espíritu Santo, para que tú traigas revelación a cada uno de nosotros. Señor, muéstranos cuáles han sido y son aquellas estructuras, acciones y palabras injustas en las cuales hemos caminado. Comienza por nosotros, Señor, a los que hemos maltratado, a los que no hemos honrado, a los que hemos traicionado. Señor, a los que no hemos reconocido, a los que hemos desplazado. Señor, a los que no hemos escuchado cuando abrieron su corazón, aquellos que hemos traicionado la confianza. Señor, comienza por nosotros, nuestra familia, dentro también de la familia de Dios, para que venga este manto de una autoridad mayor, para llevar este espíritu de misericordia y justicia, humillados delante de ti, amando la misericordia y practicando la justicia, para que nuestras naciones, nuestras ciudades sean restauradas por tu palabra, por tu presencia. Señor, gracias por este tiempo que se viene, por darnos el privilegio de ser la voz de aquellos que no tienen voz. En el nombre de Jesús. Amén.